¿Qué es la memoria colectiva? Cuando los estudiosos de las sociedades, los politólogos, los sociólogos, los filósofos, los antropólogos hablan de la memoria colectiva, ¿de qué están hablando? Y sobre todo, ¿para qué sirve ese concepto, esa noción? Suele apelarse a la memoria colectiva cada vez que ocurre un evento importante, una revolución, un proceso electoral que dé un resultado radical, una crisis en un país. ¿Qué es la memoria colectiva? Ese es nuestro tema en el día de hoy. Lo vamos a abordar con el doctor Pedro José García Sánchez. Él es sociólogo, es profesor en la Universidad de París-Nanterre. Está en París, por supuesto. Muy buenos días, Pedro. Muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, César Miguel. Encantado de estar aquí contigo para discutir un poco. Muy bien. Y en Caracas está el psicólogo Daniel Pérez Mena. Tiene un magíster en psicología social por la Universidad Central de Venezuela y trabaja en la Universidad Católica Andrés Bello. Daniel, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Un placer. Gracias por tu invitación. ¿Qué es la memoria colectiva? Le pregunto a Pedro José García Sánchez. César Miguel, mira, cuando se habla de memoria colectiva se refiere uno principalmente a las enseñanzas de un gran sociólogo francés que se llamaba Maurice Holbach, Uh-huh. que vivió entre 1877 y 1945. ¿Ok? Y que publicó dos libros fundamentales desde los cuales se ha teorizado todo lo que tiene que ver con memoria colectiva para distinguirlo, por un lado, de la historia, ¿ok? Que él la llamaba como una memoria muerta, y por otro lado, de las memorias individuales, ¿ok? La obra de 1925 se llamó Los marcos sociales de la memoria, ¿de acuerdo? Su segunda obra data de 25 años después, 1950, que se llama propiamente La memoria colectiva. Pero este libro no lo pudo editar él. ¿Por qué? Porque él murió en plena deportación. Cuando él publica en 1925 su primera obra, el ámbito histórico es fundamental. ¿Por qué? Porque él está viviendo una época en la que ya se está avanzando en Europa y en Francia un poco lo que hoy estamos viviendo como un revival en el siglo XXI, Uh-huh. ¿ok? Que fue esa llegada de los años 30 en el que la corrupción, la pérdida de valores, el hecho de que no nos acordábamos, en este caso los franceses, de lo que había sucedido antes, o en todo caso no de la manera que pudiera ser que la memoria histórica se volviera una memoria viva. ¿Ok? Entonces, Holbach define al menos dos sentidos que son distintos de esta memoria. ¿Ok? En el primero, la memoria colectiva envía una idea de que la memoria individual está sistemáticamente influenciada por los marcos sociales, por la vivencia social, por lo que sucede alrededor. ¿Ok? En el segundo sentido, esta memoria colectiva toma un sentido mucho más radical en el sentido colectivista y entonces apunta a los colectivos, ¿ok? A lo que hoy día se llamaría más bien una memoria societal, ¿de acuerdo? Uh-huh. Para ilustrártelo muy rápidamente, fíjate, si hoy día tomamos lo que ha sucedido desde el 7 de octubre del año pasado con Gaza, con la matazón de los judíos y todo eso. La construcción de la memoria colectiva en el primer sentido necesita, ¿ok? Que lo que sucedió pueda ser reconstruido de modo tal que todas los marcos sociales que han influido, Israel, Netanyahu, la política militar, que lo que ha sido Hamas, como Hamas ha sido, es
un proxy de Irán, lo que significa haber tenido desde esta época vivencias absolutamente horrorosas en términos de desastres en guerra. Ok, eso Ya. sería la memoria colectiva. La memoria colectiva en el sentido societal sería la que, por ejemplo, se estuvo construyendo durante mucho tiempo, asumiendo como verdad solamente la cantidad de muertos que había en Gaza a partir de lo que Mm, el Ministerio de Sanidad del Hamas daba como datos y que la mayor parte de los medios de comunicación en Occidente, como en Oriente, trataban como si fuera una verdad. ya. En cambio, era una verdad, una memoria, se estaba construyendo una memoria grupal, una memoria de un grupo, no una memoria de la sociedad entera. Muy interesante lo que nos ha dicho Pedro José García Sánchez. Me gustaría oír tu opinión, Daniel. Daniel Pérez Mena, en Caracas. Bueno, creo que podría agregar en ese sentido que hay una producción colectiva del pasado, ¿no? La memoria colectiva en ese sentido también implica que como sociedad nos pongamos de acuerdo. Y ese ponerse de acuerdo no necesariamente es tener solo una versión de los hechos o una versión del pasado, sino identificar cómo dentro de lo que en una primera instancia yo podría identificar cómo mis recuerdos personales, mis Ujú. experiencias, etcétera, están atravesando estos marcos que señala Pedro. Es decir, puedo darme cuenta de que si bien yo he vivido algunos eventos sociopolíticos, algunos desastres naturales, etcétera, de mi contexto social, esos no son vivencias que son meramente propias, ¿no? Puedo hablarlas con otros y darnos cuenta de que hay un relato compartido, ¿no? Y en ese sentido, el pasado se reconstruye colectivamente, ¿no? Y esa reconstrucción, además, es muy importante decirlo, que tiene una intencionalidad desde el presente, tiene un sentido que se le da desde el presente. No es recordar el pasado por recordarlo, sino Ujú. que algún sentido le buscaremos desde el momento actual, desde el contexto en el que estamos. Ya. Hay un detalle, y si hablo de la memoria, hablando así de manera vulgar, llana, personal, memoria es lo que recuerdo. Muy bien, y hay el olvido colectivo al lado de la memoria colectiva, Pedro. Y además, eso, mencionándolo así, César Miguel me hace recordar aquella frase nietzscheana de Federico Nietzsche que decía, tenemos que abrir las puertas y las ventanas de la cabeza en par para que Ujú. salgan las ideas, lo- ideas sobre todo necesarias, permíteme tomar el ejemplo borgiano de Funes el Memorioso, Claro, ¿ok? claro. Aquel personaje que fue condenado a acordarse de todo lo que vivía. Entonces, mira, es fundamental para poder hablar de memoria colectiva, hay que tomar otro término en cuenta y es el de la atención. ¿Ok? ¿Qué es lo que se nos hace necesario prestar atención para poder guardar una memoria y hacer que esa memoria se active? Ujú. Hacer que, como dijo Daniel Pérez, se viva desde el presente, haciendo que en el presente haya unas puestas en presente del pasado. ¿Ok? Ujú. Para ello bueno, hay que pasar por elementos técnicos en los que uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuántas cosas pueden ser recordadas simultáneamente? ¿Cómo se selecciona? ¿Cómo se pasa de una cosa a Sí, otra? ¿A qué es lo que le atribuimos más o menos atención? ¿De sí, acuerdo? claro. Y hay algo que quisiera preguntarle a Daniel en tanto psicólogo, porque se suele comentar que la memoria funciona de una manera un tanto terapéutica, ¿no? Algunas cosas desagradables yo las olvido, o mejor dicho, no las evoco. La sociedad, en tanto colectivo, olvida hechos dolorosos y por eso es que los vuelve a cometer. Te pregunto, Daniel. Efectivamente, fíjate qué interesante lo que mencionas, César Miguel, porque
Cuando nosotros hablamos de memoria colectiva, podríamos pensar que el recordar y el tener el pasado siempre presente es positivo, en un sentido estricto. Siempre va a ser mejor saber y conocer el pasado. Y el problema es que se sufre tanto de exceso de pasado como de falta de pasado. Por ejemplo, Elizabeth Yelin, que es una psicóloga del Cono Sur muy famosa, hace referencia a la necesidad de trabajar la memoria para no estar fijados y pegados en esa recursividad de quedarnos siempre con el pasado que es doloroso, sin hacer algo con ese pasado, sin trabajar la memoria en el sentido de discutirla, reflexionarla, ponerla en memoriales, en conmemoraciones y poder alejarnos y tomar distancia también colectivamente de ella. Es decir, que deje de ser en ese sentido un recuerdo al que uno vuelve de manera traumática, diríamos, ¿sí? Muy, muy interesante. Quiero agradecerles a los dos de verdad esta conversación y nos deja reflexionando, ¿verdad? ¿Qué elementos como sociedad o como colectivo decidimos olvidar? O mejor dicho, no recordar. Mejor de eso ni me acuerdo, como dice uno, ante cualquier inconveniente. Daniel Pérez Mena, psicólogo en Caracas, de la Universidad Católica Andrés Bello. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, César Miguel. Un Y placer. Pedro José García Sánchez, sociólogo en la Universidad de París-Nanterre. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti, César Miguel. Antes de ir al corte, me escribe el amigo Henry William López Ramos. Sinatra grabó Yesterday. Yo dije que no lo había grabado. Y Mayra Fuenmayor está de acuerdo con Henry. Caray, les pido disculpas porque sí, acabo de descubrir, yo no la conocía. Mira que yo me jacto de conocer el repertorio de Sinatra, pero había pasado por alto Yesterday. Claro, no la tengo para ponerla en este momento, pero en cualquier momento ya ponemos a Sinatra cantando Yesterday. Gracias por la corrección a Henry y a Mayra. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.